Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica PM de CNN Chile, que, como ustedes lo sabrán, y nosotros lo hemos conversado tantas veces acá en el programa, estará marcada por lo que sucederá el viernes a las 6 de la tarde, la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés. Pocas veces en el mercado hay tanto consenso y se da un hecho 100% seguro como que eso va a suceder, de que el Banco Central finalmente bajará la TPM, que está desde hace 9 meses en 11,25%. ¿Cuáles son las proyecciones de cuánto se va a bajar? ¿Cuáles son los efectos en el mercado? En definitiva, las implicancias de que haya un recorte de la tasa de interés. Todo eso lo resume Orlando Silva. Semana clave para la economía chilena porque sería la última con la tasa de interés en 11,25%, tal como está hace 9 meses. Luego de los últimos datos de inflación y actividad, los economistas dan por descontado que la tasa comenzará a bajar este viernes, pero el debate está en cuánto sería la magnitud de esta baja. Nosotros estamos esperando un recorte de 100 puntos base este día viernes. Se va a pasar de 11,25 a un 10,25. Ya se justifica de alguna manera que el Banco Central vaya disminuyendo esta tasa de política monetaria que está todavía en niveles súper contractivos. La opción de 100 puntos base o más pareciera ser bastante razonable. Sin embargo, esta opción podría generar cierta oposición de los miembros del Consejo más conservadores, donde en particular se encuentra la presidenta. ¿Por qué nosotros no creemos que vaya a ser sobre 100? Porque igual hay presiones internacionales que no nos permitirían, digamos, bajar 125 puntos, por ejemplo. No descartamos una de 100, pero nosotros realmente creemos que la baja es de 75. De cualquier manera, una baja importante que de cierta forma ya fue anticipada en la última reunión de política monetaria por los consejeros que votaron por empezar antes los recortes. Ahora, luego de la sorpresiva caída del IPC de junio y un IMASEC de mayo que extendió la contracción económica por cuarto mes consecutivo, el recorte ciertamente sería mayor. ¿Dónde se comenzaría a sentir este cambio de tendencia? Bueno, lo primero que vamos a comenzar a ver son rebajas, digamos, en las tasas súper atractivas que hemos visto en los depósitos a plazo. Y eso va a dejar de ser tan atractivo como lo ha sido hasta ahora. Lo que vamos a ver más directo son disminuciones en las tasas que están ofreciendo los depósitos a plazo. Y por otra parte, esos instrumentos de la renta fija local también deberían verse beneficiados porque al disminuir todas las tasas de interés se dan ganancias de capitales, entonces debería favorecer a esos fondos de renta fija local. Cuando la tasa de política monetaria se reduce, lo que busca el Banco Central es que las personas tiendan a consumir más y ahorrar menos. De esta manera, deberíamos esperar que las tasas de los créditos también tiendan a bajar, dinamizando la entrega de créditos tanto a personas como a empresas. Más adelante también se vería una baja en las tasas hipotecarias, lo que podría impulsar la reactivación del sector inmobiliario y de construcción de cara a final de año. Y si antes bajan las tasas de créditos a empresas y de consumo, que hoy están en su mayor nivel en una década, se impulsa la actividad en general. En los créditos de consumo, lo que uno ve más en las tarjetas de crédito, los créditos de consumo bancario están en niveles de 28%, entonces de aquí a fin de año, por ejemplo, llegar a niveles más de 24, 23%, a las tasas que se endeudan las empresas, que actualmente están en niveles de 15%, eso también debería llegar a más niveles de 11, 12%, y quizás en una menor medida también las tasas de los créditos hipotecarios. Traerá como consecuencias más clientes al mercado inmobiliario, lo que se traducirá en más y mejores ventas para la industria inmobiliaria. Probablemente los precios se estabilicen o tiendan al alza. Podríamos ver rebajas en la tasa de los créditos, o sea, en el costo del dinero. Eso es lo que incentiva, digamos, las tasas políticas monetarias, es rebajar el costo del dinero para poder impulsar a las personas a consumir en vez de ahorrar. Todo el mundo estará atento a la política monetaria esta semana. La Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles y el Banco Central Europeo el jueves también tomarán decisiones, aunque al contrario de Chile, se espera que esas entidades suban sus tasas, algo que también deberá ver con mucha atención el Consejo liderado por Rosana Costa. Si baja la tasa de interés en nuestro país, eso debilita al peso y por ende fortalece al dólar. Y de la misma manera, si sube la tasa de interés en Estados Unidos, también se fortalece el dólar. Quizás por eso es que vimos que la divisa llegó a estar en 830 pesos este lunes, bajando levemente hacia el cierre. Lo analizamos junto a Diego Mora, estratega de mercado de XTV. Diego, me parece que ambas decisiones de política monetaria, tanto Chile como Estados Unidos, llevan a la misma dirección al tipo de cambio en nuestro país. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Sí, efectivamente, lo habíamos comentado la semana pasada.
un poquito de retorno. Ahí sí. Lo habíamos comentado efectivamente la semana pasada, esta depreciación que estamos viendo del peso chileno en conjunto a una política monetaria en Estados Unidos que sigue siendo agresiva, aunque por supuesto mucho más tenue que anteriormente. El resultado final es una apreciación de las divisas internacionales respecto a la chilena. No es solamente el dólar el que está subiendo, sino que el euro, el yen, la libra esterlina son las monedas duras, las cuales se están apreciando en el territorio nacional. De hecho, varios fondos internacionales de inversión están aumentando sus apuestas en contra del peso chileno. Por lo tanto, hay dinero institucional, de bancos, de compañías de seguro que está entrando a vender pesos chilenos y eso obviamente se ve representado en la subida del dólar. También lo podremos ver más reflejado en los próximos días. ¿Cuáles son las previsiones que ustedes manejan? Sí, efectivamente, como lo habíamos comentado la semana pasada, la ruptura de estas resistencias importantes de los 825 apuntan a subidas psicológicas de 830 o incluso los 850, como dices tú también, de confirmarse la dirección que está esperando el mercado. Efectivamente hay que ver si efectivamente se reduce en 75, 100, 125 o hasta 150. Ya llegué a leer el día de hoy puntos base la tasa de interés en Chile, si se reduce, y por el contrario en Estados Unidos está prácticamente descontado que la subida de 25 puntos base debiese fortalecer al dólar a nivel mundial. Por lo tanto, hay tendencias alcistas. Evidentemente para un inversor o un trader lo ideal sería esperar algún tipo de corrección para entrar a un mejor precio, pero la tendencia es bien clara. ¿Tú crees entonces que podría bajar un poquitito con la corrección que tú mencionas para luego volver a subir de acuerdo a los fundamentos? La verdad es que es difícil poder proyectar una corrección. La verdad es que a la hora de un inversor o un gestor de inversiones que esté frente a esta situación, hay algunos que deciden comprar directamente asumiendo el riesgo de una entrada más cara, porque el que no entra puede ocurrir que simplemente el precio empiece a subir de forma vertical y nunca encontrar esta corrección. Por lo tanto, el que quiera estar dentro de esta oportunidad de inversión porque encuentra que es bastante probable que los fundamentos están muy alineados en la subida del dólar, la verdad es que podría tomar el riesgo de entrar con esta subida vertical que estamos a mitad de camino, pero quien sea más conservador y no quiera estar comprando tan caro, entre comillas, podría esperar alguna eventual corrección si, por ejemplo, alguna de las dos partes, ya sea Estados Unidos o Chile, sorprenden. Chile quizás reduciendo la tasa de interés solamente en 75 puntos base, que sería como lo menos dovish que podría considerar el mercado, o incluso si Estados Unidos decepciona y no la sube 25 puntos, cosa que es bastante difícil, ahí podríamos ver este retroceso del dólar, pero a modo temporal. Como lo habíamos comentado, las tendencias están muy claras, las rupturas técnicas también, por lo tanto, cualquier tipo de retroceso yo creo que sería muy atractivo para un trader de poder aprovecharlo hacia el alza. Por el momento seguimos en los 830, 850 quizás, si el fenómeno monetario, tanto Chile como en Estados Unidos, se da de acuerdo a las expectativas. Exactamente, la primera resistencia importante está ubicada en los 835 pesos. ¿Ya? De romperse esa resistencia bastante clara, ya apuntamos a los 844 852, que es donde hay ciertos objetivos técnicos mínimos marcados, donde ahí sería bien recomendable a modo de trading ir capturando algunos beneficios, porque llegando a esos extremos, o a esos objetivos, la probabilidad de corrección ya es mucho más alta. Por lo tanto, el que quiera aprovechar este boom del dólar y la alineación de datos tanto en Estados Unidos como en Chile, más o menos esos son los objetivos de corto plazo. Bueno, como el Banco Central va a informar la tasa de interés el viernes, ya tienes que saber, Diego Mora, que el próximo lunes vamos a analizar ya en concreto cómo reacciona el dólar al movimiento de la tasa de interés. Que esté muy bien, nos vemos. Saludos, Nicolás, que esté muy bien. Bueno, la pregunta sigue abierta. ¿Cuánto va a bajar la tasa de interés el viernes el Banco Central? Quiero mostrarles la última encuesta de expectativas económicas, donde el Banco Central le preguntó al mercado y esta fue la dispersión de las respuestas. La mayoría, no mayoría en cuanto a las respuestas, sino que la opción más escogida por los analistas, ahí lo vemos con un 44% de las respuestas, casi la mitad, es que el Banco Central va a bajar la tasa de interés a 10,5%. Esto es una reducción de 75 puntos base.
La segunda opción más comentada, que la baje en 100 puntos base a 10,25. Y la que viene es algo ya más poco probable, que es que la baje solamente en 50 puntos base. Esta es al menos la última encuesta de expectativas económicas cuando se le hizo la pregunta al mercado. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central el viernes? Esto fue lo que dijeron. Y como sabemos, este proceso de recorte de tasa de interés reestructura los portafolios de inversión. Seguimos analizando eso acá en Agenda Económica junto a Catherine Rus, socia directora de Grey Capital, a quien vemos en pantalla. Catherine, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, y me imagino que sigue bastante caliente el teléfono de Grey Capital y de todo el mercado con la llamada de los clientes que quieren todavía más explicación y más horizonte para su portafolio personal. Por supuesto que sí, después de ver un año tan difícil como el 2022, la verdad es que fue un año complejo, no esperábamos nadie toda esta ola de renta fija y renta variable que se cayó al mismo tiempo, cosa que no se había dado nunca. Para el 2008 la renta variable fue la que se cayó, no la renta fija, y el año pasado lo que vimos fue catastrófico. Y lo que hay que entender de eso, y ojalá que los clientes por favor oigan, no solo los de Grey Capital sino de todo el mercado, es que cuando uno está invertido a mediano o largo plazo, lo más importante es esperar, es estar invertido, porque cuando el mercado recupera, que eso pasa más temprano que tarde, uno va a ver ese retorno, esa devuelta de ganancia capital que tanto uno espera cuando invierte. Entonces es súper importante estar invertidos. Este año el mercado ha andado bastante mejor y probablemente tengamos un segundo semestre bien interesante también en retornos, en rentabilidades y con un riesgo bastante menor, dado que la renta fija va a ser el gran ganador de este año. Va a ser el gran ganador, pero tanto la renta fija como la renta variable están ganando atractivo, y ahí se da lo contrario a lo que tú mencionabas, que el año pasado cayeron ambas. En cambio, ahora todo indica que van a subir bastante ambas, pero tú mencionas que un poco más la renta fija. Sí, por eso es importante entender bien el plazo de inversión. ¿Ok? Yo siempre, como asesor financiero, trato de recomendar de que uno debiera tener un plan financiero de corto, mediano y largo plazo. Si tengo un plan de corto plazo, evidentemente voy a estar en renta fija, porque además, si voy a sacar esa plata para viajar, para cambiarme de casa, para cualquier cosa dentro de un año, 2 meses, es todavía corto plazo. Entonces yo debiera estar, ojalá, en fondos conservadores. Hoy día los fondos de deuda, súper buenos. Ahí les voy a decir algunas recomendaciones de algunos fondos que a nosotros nos gustan harto, pero en definitiva eso es corto. Si voy a tener APB, si voy a tener fondos de largo plazo, también va a ser un buen año para ganar, pero en el largo. Uno yo creo que es importante entender que cuando entra en la renta variable es independiente del mercado, y al aprovecharlo es relevante el plazo, porque la mayoría de las personas no están jugando a tradear, están tratando de mantener sus portafolios, mantener su patrimonio y ojalá hacerlo crecer. Entonces, va a ser un buen año efectivamente de recuperación, y este segundo semestre más todavía para ambas, para la renta fija y variable, pero lo más importante entender para cada uno y nuestros bolsillos son nuestros plazos, porque de esa manera puedo colocar, o me pueden ayudar los asesores financieros a colocar mis inversiones. Mencionaste que tienes un par de recomendaciones de fondos de renta fija. Cuéntanos de qué características son y si representan, por ejemplo, bonos de algún sector en particular. Perfecto. Bueno, lo primero que es súper importante, Nico, que me he dado cuenta últimamente, es que pocas personas saben lo que es el money market. Entonces voy a partir de ahí. Si yo quiero, o dentro de mis expectativas, es corto plazo, no sé si voy a gastarme la plata en 3 semanas, en un mes, el money market es fantástico. Usted lo tiene en su banco, todos los bancos lo tienen, lo puede tomar en línea. Y es súper sencillo porque es un fondo mutuo con muy bajito riesgo que le va a pagar poquito también, pero uno lo puede liquidar de un día para otro. Si en el corto plazo ya estoy pensando que puedo segregar un poco más de tiempo, como por ejemplo un año, puedo tomar depósitos a plazo aún con UF. Hoy día puedo encontrar UF más 5.27, más 5.3 a un año. ¿Y por qué es importante hacerlo ahora? Porque probablemente como las tasas van a bajar, este viernes esperamos. Ahí hay que aprovechar de cerrar esa Catherine, tasa hoy día. es importante eso, porque hace un año esos mismos depósitos a plazo restaban UF más 10.
O sea, Nico, hace 2 años atrás no había depósito a plazo en UF. Habían en pesos y costaba mucho encontrar, y si había un UF era UF más 0,5. Hoy día tenemos UF más 5,27, más 5,3. O sea, hoy día si usted quiere cerrar una tasa buena a 1 año, el depósito a plazo está buenísimo y prácticamente cero riesgo. Después, cuando ya quiero tener más movilidad, ¿verdad? Puedo, por ejemplo, los fondos de deuda están dando súper buenos resultados. Hay uno que a nosotros nos gusta mucho, que lo compramos a través de corredora de bolsa, la que usted quiera, de Sura, del Itaú, de su banco. El fondo de moneda Cumplo nos gusta mucho. La verdad es que ha venido rentando muy bien, que son fondos de deuda privada y que funcionan bastante bien. Ya más a mediano, fondos de renta de mercados emergentes han andado muy bien, Latinoamérica ha andado bien también, y ya de largo plazo el APB con el incremento del tipo de dólar, capaz que sea una muy buena idea comprar APB Pershing. Hay muchas personas que no saben que pueden acceder al mercado dolarizado y a todas las clases de activos que existen a través de Pershing sin dejar que sea APB. Y por supuesto sin dejar de tener sus beneficios tributarios. Así que de largo plazo nos gusta, hoy creemos que el dólar va todavía a tener un rango hacia arriba, poquito, pero va a tener 10 pesos, 20 pesos. Lo que nos parece interesante es salir, comprar estos activos y a largo plazo. Bueno, clarísimas las recomendaciones de Catherine Rus, socia de Grey Capital. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, Catherine. De nada, Nicolás, que esté muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía el Banco Central el viernes. Vamos a seguir durante estos días y posteriormente haciendo recomendaciones de inversión y todas las implicancias de este verdadero cambio de paradigma en la economía chilena después de tan fuerte alza que hizo el Banco Central en los últimos meses. Hacemos la pausa y al regreso les contamos las últimas novedades de la discusión previsional en nuestro país. Este lunes el gobierno decidió quitarle la urgencia a la tramitación de la reforma de pensiones que aún está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esto da más tiempo para alcanzar eventualmente un acuerdo mientras se sigue desarrollando la mesa técnica al respecto y mientras todavía la UDI no regresa a la mesa de conversaciones. Todo esto lo cuenta Belén Saldías. No ha sido un debate sencillo y pareciera cada vez dificultarse más. Los trabajos en torno a la reforma de pensiones han complicado al Ejecutivo, sobre todo por la salida de la UDI de la mesa de trabajo. Se ha insistido en la importancia del diálogo y en cómo cada actor debe ceder para llegar a los acuerdos requeridos. El último en hacerlo fue el propio gobierno. En atención al ánimo de diálogo representado en distintos partidos políticos como Renovación Nacional y Evópoli para poder llegar a un acuerdo previsional, hemos decidido como gobierno no renovar transitoriamente la urgencia legislativa de la reforma de las pensiones. Lo anterior con el objetivo de dar el espacio político para que podamos confluir en este acuerdo. Y es que esto era algo que se venía solicitando principalmente por parte de la oposición, incluso desde antes de que comenzaran las reuniones entre el gobierno y los partidos. Con la no renovación, la actual suma urgencia del proyecto solamente estará vigente hasta este jueves. Se ha dado cuenta que no tiene mayoría ciudadana ni en el Congreso para seguir adelante con esta reforma, en la cual tenemos todavía muchas diferencias, pero sí tenemos el ánimo de poder dialogar porque creemos que es lo que los chilenos demandan. Una apuesta del Ejecutivo que desde el oficialismo señalan que demuestra la disposición a ceder ciertos puntos, algo que a juicio de ellos deberían tener todos los actores que trabajan en este gran acuerdo. Es una muestra más de la ministra Jara de su voluntad de sacar adelante esta reforma al sistema de pensiones en conjunto con todas las fuerzas políticas, incluidas las de oposición. Yo lo que veo es mucha voluntad política. Hay diferencias, por supuesto, tenemos minoría en el Congreso, tenemos que construir puentes para tener una mayoría. Justamente el retiro de la urgencia es una señal para dar tiempo a que las distintas colectividades consoliden sus propuestas. La mesa técnica continuará con o sin la participación de la UDI. El llamado que incluso realizó el propio presidente de la República fue a poner los intereses de la ciudadanía por sobre otras cosas. Y lo que nos piden es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro o las peleas chicas. Nos demandan justamente dejar de lado ese cálculo y esa pelea que agota, que cansa, y llegar a acuerdos que nos permitan avanzar como país.
Les aseguro que mi gobierno va a seguir buscando con el mayor sentido de urgencia hasta alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en dignidad para los pensionados. Disposición para llegar a los acuerdos necesarios, algo muy requerido por estos días, puesto que aún son varios los puntos que generan trabas en esta discusión. El que más ha dado de qué hablar es el destino del 6% de cotización adicional. La ministra Jara se abrió la posibilidad de conversar sobre el seguro de longevidad o sobrevida, con el que se bajarían las tablas de mortalidad y en caso de que los cotizantes sobrepasen el límite, se les pueda entregar este subsidio. Esta es una idea que viene dando vueltas hace muchísimo tiempo y que tiene un riesgo asociado, a pesar de que estamos dispuestos a revisarla, que es transformarse en un instrumento regresivo donde quienes perciben ingresos menores, los sectores medios y bajos, terminan financiando la sobrevida de quienes reciben mayores ingresos. Todas las propuestas pueden ser analizadas, pero sería importante conocer la opinión de la Comisión para el Mercado Financiero. Y por otra parte, un seguro de sobrevida opera en beneficio de los futuros pensionados, pero se queda corto. Si el incluir dentro de la solidaridad el seguro de longevidad es una ayuda, naturalmente que nosotros vamos a apoyar ese acuerdo. Estamos en las conversaciones. Disposición a dialogar por un lado. Sin embargo, hay quienes apuntan a que esto solo demuestra que la actual reforma de pensiones debe ser modificada desde sus bases. Y respecto de lo que se esté abriendo a otras alternativas, bueno, es una prueba más que la reforma original ha fracasado. Esa reforma ideológica ya no tiene viabilidad y se debe simplificar aspectos relevantes que permitan subir las pensiones. En eso está trabajando la UDI y en eso presentaremos una propuesta concreta durante esta semana. La UDI se comprometió a entregar sus propuestas esta semana. En paralelo, la mesa técnica seguirá trabajando este martes. El objetivo es el mismo, lograr mejores pensiones, por lo que los ojos estarán atentos a lo que pueda ocurrir durante los próximos días. Este fin de semana estuvo en CNN Chile la ministra del Trabajo. Dio bastantes señales de por dónde podría avanzar un eventual acuerdo por la reforma de pensiones. Veamos la conversación que tuvo con Sebastián Aguirre. Algo en lo que ya creo que estamos todos de acuerdo es en que aquí tiene que haber una cotización de los empleadores y que esa cotización tiene que ser muy gradualmente implementada para cuidar el empleo. Sí. Entonces eso creo que es un gran avance. En torno al tema del 6%, yo creo que hemos ido cada uno de los sectores políticos tomando conciencia de que tenemos que ceder. ¿Cómo se financian las pensiones de la PGU? No se financian con las cotizaciones de los trabajadores, se financian con los impuestos de todos nosotros. Claro. Entonces, si las pensiones van a subir solo por ese camino, no se constituye en un incentivo a la formalidad laboral. Por eso, subamos la PGU hasta un monto razonable, como son los 250.000 pesos que tienen que ver con un parámetro de línea de la pobreza, y hagamos solidaridad como en los demás países, y en ese sentido es evidente que una baja en las comisiones sustantiva, importante, los va a beneficiar. Sí, pero en el sueldo líquido, no en las pensiones. No. Hay que recordar que el proyecto de ley establece que aquí se pasa del día al 10,5%, que esa 0,5% es la capitalización individual acumuladamente para las generaciones que van a empezar a ahorrar de cierta forma, genera una diferencia. Sí, y ese 0,5 viene de la reducción de las comisiones. Claro, viene de la reducción de las comisiones. Yo no sé, echarme a lo mejor de dónde habrá sacado ese tema, pero seguramente voy a tener que hacer un mayor esfuerzo cuando lo converse con él para poder explicarlo mejor. Si aquí las personas que durante el gobierno del presidente Piñera formaban parte de su coalición y estuvieron por un 3 a un seguro social y un 3 a una capitalización individual, hoy día han tenido una radicalización en sus posturas y quieren que todo vaya a capitalización individual administrada por la AFP, lo que le están diciendo a la gente es que sus pensiones ahora no van a subir, porque esa es la realidad. El gobierno hizo una propuesta original que está presentada al Congreso Nacional, ¿cierto? Y que esto sea administrado por el Instituto de Previsión Social o una entidad pública similar, principalmente porque las pensiones son derechos sociales, ¿no? Y frente a un ejercicio de un derecho social, al otro lado hoy día lo que hay es una empresa privada con fines de lucro. Entendemos que hay ciertas preocupaciones y visiones distintas. Hay personas a las que les gusta menos el Estado, ¿cierto? Que lo quisieran más reducido o que piensan que los privados también pueden participar en este tipo de cosas. Entonces, hay una experiencia en Chile que es buena, que es la del seguro de cesantía. Al gobierno lo que le interesa es que las pensiones suban. Y si tenemos que hacer cambios en la institucionalidad para que las pensiones suban, donde entre otros privados podrían estar las AFP reorganizadas de la forma que les parezcan, digamos, nosotros no vamos a tener dificultades.
Termina acá la agenda económica. Yo me voy, pero sigan con nosotros en CNN Chile.